Marcela. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este espacio del programa Brújulas PM para padres y madres. Para nosotros es un placer recibirlos y tratar un tema tan importante como es el de la adolescencia o de los adolescentes vinculados. Sobre todo en el contexto en que nos encontramos, consideramos que es un tema que tenemos que abordar con mucha empatía, con escucha activa, ¿verdad? Con un habla amorosa. Y para eso estamos, para abrir la discusión sobre un tema que nos compete a todos. Muy bienvenidos y disfruten de este espacio. Muchas gracias. Adelante, teacher Denise. Buenas noches. Vamos a iniciar este espacio compartiendo una carta que fue hecha por un adolescente a sus papás. Una carta en la que expresa sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, esas necesidades que afloran en esta etapa de la adolescencia. Una etapa en la que para algunos padres de familia es un desafío porque a veces no saben en qué momento soltar la cuerda por temor a que las consecuencias que esto pueda acarrear sean muy graves, muy serias para su hijo, o en qué momento tensarla, porque también eso puede generar conflictos entre padres e hijos. Es una etapa también en la que los hijos buscan sus propias actividades en las que antes tal vez disfrutaban con sus papás, y también tiene la necesidad de intensificar el vincularse con sus pares. Ellos buscan sus amigos y a veces estas actividades y estos amigos no son aprobados por sus papás. Es una etapa también en la que aumenta el uso de la tecnología, de los dispositivos electrónicos, porque ellos necesitan conectarse, contactarse con sus pares. La semana pasada me comentaba un estudiante que estaba muy contento porque iban a volver a la presencialidad 100%, porque tenía casi prácticamente como 2 años de no ver a una amiga, solamente por videollamada o por chats, ¿verdad? Entonces, para él estaba muy contento, era muy importante este proceso que vamos a vivir, porque va a poder contactarse presencialmente, personalmente con esa amiga. Entonces, para que veamos cómo es importante esta parte tecnológica también para ellos, y es conveniente que los papás se involucren, conociendo no solamente estas actividades, estas necesidades e intereses que tienen sus hijos, sino también en la parte de las plataformas, de las aplicaciones que utilizan. Es importante entonces que prestemos atención a esta carta, que puede ser una carta hecha por su hijo o su hija, donde quiere contarles un poco esta historia que está atravesando en esta etapa de la adolescencia. Entonces prestemos atención, y si se identifican con una frase, con algo que les guste, pues lo pueden poner en el chat. Entonces dice así: carta que tu adolescente no te puede escribir. Esta es la carta que yo quisiera poder escribirte. En este momento estamos en una lucha compuesta de peleas, silencios, reclamos. Yo necesito esta lucha. No te lo puedo decir porque no tengo las palabras para hacerlo, y si te explicase no tendría sentido alguno. Pero necesito esta lucha. La necesito desesperadamente. Necesito enojarme ahora y necesito que tú sobrevivas a mi enojo y al enojo que sientes por mí. Necesito esta lucha, aunque me enoja ella también. No importa de qué se trate esta lucha. Mi hora de llegada, la tarea, la ropa sucia, mi cuarto desordenado, el salir, el quedarme en casa, el irme, novio, novia, no tener amigos, mis amigos que son mala influencia. No importa el tema, yo necesito luchar contigo sobre ello y necesito también que luches.
Desesperadamente necesito que sostengas el otro lado de la cuerda, que la sostengas con fuerza mientras yo la latigueo del otro extremo, mientras encuentro cómo sostenerme en este nuevo mundo que siento que estoy entrando. Antes yo sabía quién eras tú, quiénes éramos nosotros, pero ahora no lo sé. Ahora estoy buscando mis contornos y a veces la única forma de encontrarlos es provocándote. Cuando empujo todo lo que antes había, encuentro mi contorno. Y es allí donde siento que existo y por un minuto puedo respirar. Sé que añoras el niño, la niña que fui, y a veces esa añoranza es demasiado dolorosa para mí ahora. Yo necesito esta lucha y necesito ver que no importa qué tan malos o grandes sean mis sentimientos, no te van a destruir. Necesito que me ames aún en mis peores momentos, aún cuando parece que yo no te amo. Necesito que te ames y me ames por los dos ahora. Sé que es horrible que a alguien no le caigas bien y que te etiqueten de malo. Es como muy seguro. Yo me siento de la misma manera por dentro, pero yo necesito que tú lo toleres y que busques la ayuda de otros adultos porque yo no puedo ahora. Si quieres reunirte con todos tus amigos adultos y tener una reunión de sobreviviendo mi hijo adolescente, está bien. Si necesitas hablar a mis espaldas, no me importa. Solo no me des por perdido. No te rindas en esta lucha, la necesito. Esta es la lucha que me enseñará que mi sombra no es más grande que mi luz. Esta lucha me enseñará que los sentimientos malos u oscuros no significan el término de una relación. Esta lucha me enseñará a escucharme, aun cuando pudiera decepcionar a los demás. Y esta lucha en particular llegará a su fin. Como cualquier tormenta, se calmará. Y yo olvidaré y tú olvidarás. Y regresaré. Y yo necesitaré que tú tomes la cuerda de nuevo. Yo necesitaré de ti del otro lado cuando esto termine y por muchos años. Yo sé que no hay satisfacción inherente en este trabajo tuyo de ser padre, y lo más seguro es que yo no te agradeceré por hacerlo o que recibas algún reconocimiento por mi parte. Muy por el contrario, probablemente te criticaré por todo el trabajo difícil que realizas, y me parecerá que nada de lo que hagas es suficiente, y aún así cuento enteramente en tu habilidad de mantener esta lucha. No importa cuánto te discuta, no importa cuánto te insulte, no importa qué tan silenciosa sea esta lucha. Por favor, no sueltes el otro lado de la cuerda. No dudes que estás haciendo el trabajo más importante que alguien pudiera hacer para mí en este momento. Con amor, tu adolescente. No sé si alguien puso algún comentario en el chat, alguna frase que les haya gustado, con la cual se hayan identificado, o alguien que quisiera hacer un comentario al respecto sobre la carta que acabamos de leer, que nos sirve como una introducción antes de comenzar a dar las herramientas o las recomendaciones para poder, ustedes como padres de familia, integrarse en este proceso que implica un acompañamiento a los estudiantes o a los chicos, ¿verdad?, para que puedan vincularse de la mejor manera con sus padres. ¿Algún comentario? Bien, entonces pasamos a la siguiente parte, que es la fórmula que vamos a compartir con ustedes para que puedan integrarse a este proceso que les estábamos hablando. Muchas gracias, Denise. Quisiera saber si me están escuchando bien, tal vez alguno o alguna que me pueda comentar. Perfecto, Sebas. Muchas gracias, Marci.
Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, prácticamente. Papás y mamás, familia Anglo, pues para nosotros como Departamento de Servicios de Apoyo, pues es un honor estar acá compartiendo con ustedes. Directamente para trabajar lo que es hoy el tema de la adolescencia, sabemos y conocemos como tal que en la vida no hay recetas, ¿no? Y que esas recetas, pues a veces nos las venden ciertos gurús o situaciones a nivel de un coaching específico donde nos dan recetas, más sin embargo, lo que queremos trabajar hoy con ustedes es una especie de fórmula y las fórmulas siempre vienen con esa esencia de cada una de las familias y sabemos que aquí hay representadas muchas familias, hay representadas muchas personas y muchas personalidades. Y es por eso que cada fórmula va a ser diferente en la familia de cada uno de nosotros. Vamos a entregarles a ustedes una especie de fórmulas, una especie de recomendaciones como tal, para que ustedes las vayan observando y que poco a poco puedan ir evidenciando cómo pueden estar representadas en sus casas, en sus hogares. Vamos a ir trabajando diferentes aspectos, como por ejemplo, cómo ayudarles a hacer a nuestros hijos, por ejemplo, sentirse más seguros, tener habilidades sociales, saber planificar anticipadamente, cumplir con los compromisos, mantenerse en comunicación y ser solidarios. Entonces vamos a iniciar. Adelante. Como primer aspecto muy importante es hacer que nuestros hijos, que nuestros adolescentes se sientan seguros. Y eso no solo es para ellos, eso es para en sí el ser humano como tal. Pero cuando vamos logrando que nuestros hijos o estas personas en formación se vayan sintiendo seguros con el entorno, va a ser un poco más sencillo el proceso de la educación. Como bien dice acá, sentirnos seguros o seguras nos ayuda mucho en la parte de la autoestima y hace que específicamente nuestros adolescentes se sientan bien consigo mismos y consigo mismas y específicamente con esas habilidades. Así que vamos ahora a presentarles una serie de quizás herramientas o habilidades para ir trabajando con nuestros hijos. Adelante. Por ejemplo, ¿cómo podemos irlos ayudando? Crear un ambiente seguro. Esto va obviamente evidenciado para nuestras familias, específicamente en cómo en un contexto yo me voy a sentir seguro, segura en ese proceso de que yo pueda comunicarme con las personas y pueda sentirme tranquilo. Hay algo muy específicamente claro en estos procesos, es una dieta variada y un estilo de vida activo, ¿verdad? Una dieta variada donde quizás nosotros los profesionales recomendamos una dieta baja en azúcar, inclusive consumir bastante agua y obviamente tratar de la medida de lo posible realizar 30 minutos de ejercicio al día donde le podemos ayudar a nuestros chicos a activarse un poco. Fomentar la risa y la diversión, directamente que no sea siempre un ambiente un poco serio, sino más bien que tratemos de fomentar la diversión en nuestros hogares y la risa. Reconozcamos los esfuerzos y los logros. Quizás estamos muy acostumbrados a, en la mayoría de los casos, ir señalando, ¿verdad?, cuáles faltas, cuáles situaciones están siendo un poco disruptivas o no tan sanas, y pocas veces reconocemos en las personas, específicamente en los menores de edad, esos esfuerzos y esos logros. Y eso lo ve uno identificado con los estudiantes, cuando uno lleva los procesos, que a veces inclusive se sienten como extraños cuando uno los felicita, cuando han tenido ya un proceso con uno sobre específicamente, por ejemplo, pedagogía, que ellos se sienten como extrañados de por qué los estamos felicitando y no los estamos llamando la atención, ¿verdad? Entonces creo que a partir de eso podemos llevarnos hoy todos y todas como esa estrategia de poder identificar cuáles son esas potencialidades que tienen nuestros hijos para ir luego felicitándolos cuando vemos que en realidad están haciendo pues la tarea de la mejor manera. Motivarlos, ¿verdad?, y expresar sus puntos de vista, que ellos inclusive puedan sentirse escuchados y escuchadas en un entorno familiar sano. Y luego motivarlo a que ellos establezcan sus propias metas. Estamos acostumbrados a veces a nosotros exponer como tales cuáles son esas metas o ese norte claro, ¿verdad? De lo que queremos trabajarlo con nuestros hijos, inclusive hasta con nuestros estudiantes en las aulas, pero pocas veces los escuchamos. Y como bien decía la carta que nos comentaba ahora Teacher Denise, muchas veces no saben cómo expresarlo, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de motivarlos hacia eso, es importante que cuando se vayan a ir exponiendo las diferentes metas o estrategias, tomarlos en cuenta para escoger esas estrategias y esas metas. Adelante.
Tener habilidades sociales. Directamente las habilidades sociales, específicamente las habilidades sociales adecuadas, hacen que los adolescentes puedan crear y mantener esas amistades tan importantes, esas amistades sanas, y con ello interactuar con las personas en entornos formales. Hay algo específicamente que se ve evidenciado en el periodo de la adolescencia, que es la parte de la socialización. Hay diferentes enfoques a nivel de neurociencia, nos han dado, ¿verdad? Avances específicamente en la parte del cerebro, en la parte del, por ejemplo, en el córtex frontal, que hay una parte muy importante a nivel cerebral en los adolescentes que se encuentra desarrollando en esas etapas, que es específicamente la etapa o el proceso más bien de la socialización. Por eso es que es tan importante poder encargarnos de que el chico o la chica pueda empezar a socializar y tener esas relaciones sanas. Una de las cosas que también hemos visto, y es algo que un fenómeno que nos vamos a enfrentar pronto, es muchos de nuestros estudiantes han estado 100% virtual. Entonces ya cuando empiecen a ingresar en las próximas semanas 100% presencial, pues ahí tenemos que estar más cerca nosotros, los del Departamento de Servicios de Apoyo, todos los docentes, porque esta parte de socialización ha mermado en este proceso a nivel que se ha convertido más a nivel virtual. Y es por ello que incluso pues tenemos como esa misión de poder retomar estos espacios con obviamente los protocolos específicos, pero sí volver a retomar la parte de la socialización dentro de los ambientes de clase, que es esencial, como les comentaba, en la parte de la adolescencia. Adelante. ¿Cómo entonces vamos a ir en este proceso de poderlos ayudar? Hay algo que nos destaca en este proceso de socialización, que es compartir con ellos, por ejemplo, noticieros, programas de la actualidad, que ellos inclusive les llame la atención, ¿verdad? Muchas veces queremos que, ¿verdad? En la visión de nosotros como adultos, muy adultocéntrica, queremos que ellos se interesen por las cosas verdaderamente reales o importantes, pero pocas veces quizás nos metemos un poco en su propio escenario y no los escuchamos, ¿verdad? En ese proceso. Entonces es importante y recomendamos que ellos se sientan incluidos a la hora de poder integrarlos en estos procesos de comunicación con nosotros, no solo con sus pares o sus amigos, sino más bien como uno como adulto. Acompañarlos en las situaciones sociales y que ensaye cómo responder la situación. Esto es muy importante porque hay muchos chicos que son muy introvertidos y muchas veces les da pena pedir algo, ¿verdad? Algo tan sencillo como pedir comida o inclusive ir a comprar ropa. He visto casos, ¿verdad? Donde prácticamente para no exponerlos lo que hacemos es pedir por ellos, ¿verdad? Y esto no está, pues no está bien, no es adecuado. Entonces, desde pequeñitos acercamientos sucesivos, donde enseñamos al chico o a la chica a saber que ellos pueden, ¿verdad? Sentirse seguros primero y luego pedir específicamente un servicio como tal, eso los va a ayudar a sentirse mejor y a poder socializar más. Por ejemplo, después de estar expuesto a una situación social, pregúntale cómo se sintió, ¿verdad? Cómo se sintió en ese proceso de poder pedir esa ayuda, de poder incluso haberse comunicado con una persona extraña para pedir un favor, ¿verdad? Y luego elogiarlo, por mucho que tal vez no lo haya hecho de la mejor manera, sí es muy importante el elogio, ¿verdad? Dentro de los procesos de organización, específicamente en la parte de habilidades sociales. Adelante. Hay algo esencial que nos ayuda a todos los seres humanos en sí, pero específicamente en el periodo de la adolescencia, que es la planificación anticipada. Y esto se refiere más que todo a un miedo que manejamos los adultos, específicamente cuando somos papás o estamos al cuidado de un menor de edad, y es que ellos se expongan a una situación peligrosa, ¿verdad? A ver, el peligro está al otro lado, ¿verdad? No podemos evitar que un riesgo suceda. Pero, por ejemplo, lo que siempre escucha uno como profesional es que existe ese miedo, inclusive generalizado, muchas veces, sobre si me pide permiso, quizás para ir a una fiesta, o quizás me pide permiso para involucrarme en algo social, algo puede pasar. Bueno, en realidad sí, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces sí es importante en este aspecto poder planificar con mi hijo e incluso ponerlo en una situación real. ¿Qué puedo hacer en ese momento
cuando yo estoy en una situación y vamos a ir poco a poco minimizando riesgos. Aquí bien acá dice que la planificación puede preparar a un adolescente para algo inesperado, ¿verdad? Incrementando la confianza, disminuyendo los riesgos que, como les comentaba, siempre hay, y obviamente nos da esa tranquilidad a nosotros como padres o encargados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a abrir aquí esta pestañita. Primero vamos a acompañarlo en el proceso de cómo ir recabando la información del evento y resolver posibles problemas que surjan de la actividad donde ambos se sientan tranquilos y seguros. Indagar, ¿verdad? ¿Dónde va a ir? ¿Con quién va a ir? Si va a estar un adulto presente, a quién comunicarse en ese aspecto sin que él se sienta como que lo estamos ahogando, ¿verdad? Porque hay que ir como soltando, es una especie como de liga entre agarrar un poquitito e ir soltando. Entonces, es bastante importante como para uno como adulto conocer siempre la información con anticipación y para que él también sepa que uno está supervisando ese proceso. Algo muy importante acá es como llegar a acuerdos y este segundo punto lo explica muy bien. Acuerde un modo de mantener comunicación en caso de que surjan cambios al plan que establecieron. Si ya está un plan establecido, por ejemplo, fueron a una fiesta, fueron a una casa, o inclusive, bueno, ahora no se está dando, pero cuando hacían bastante los trabajos en grupo o cooperativo, en ese proceso del diseño del trabajo, pues siempre pueden pasar diferentes situaciones, ¿verdad? Que se salen de las manos. Ok, ¿qué puedo hacer en ese momento y con quién comunicarme? Para que él mismo vaya autogestionándose e incluso autorregulándose en ese proceso de tomar una decisión. Después del evento, retome cómo salieron las cosas y si el plan salió de acuerdo a lo acordado, ¿ok? Entonces, después de que algo suceda, específicamente cuando tal vez uno los vaya a dejar ir a alguna fiesta, alguna situación específica, como retomar cómo te fue, ¿verdad? Cómo estuvo la actividad, cómo te sentiste y si el plan que acordaron, pues salió, ¿verdad? Y si no salió como lo esperaba, también comentarlo, ¿verdad? Consultarle qué fue lo que pasó y por qué no pudo seguir. Adelante. Hay algo bastante importante acá. Seguís vos, Mariale, ¿verdad? Sí. Ok, adelante. Pero si quieres terminas tu idea. No, era esa parte de poder cumplirlos porque va enlazado, pero adelante. Ok. Bueno, buenas noches. Sí, siguiendo con estos puntos de esta fórmula, que yo creo que cada quien le pone como su sazón en realidad, viendo reflejadas las experiencias en cada hogar, tenemos el de cumplir con los compromisos. Muchas veces los chicos que se puede ser que se quiten un poquillo al compromiso, ¿verdad? O no sepan cómo comprometerse con los demás si no es algo que les interesa, ¿verdad? Entonces tenemos que el cumplir con los compromisos ayuda al adolescente a desarrollar ese sentido de responsabilidad y es que efectivamente esto va a ser una habilidad que les va a servir en todo momento de sus vidas, ¿verdad? Poderles modelar cómo ser comprometidos con las demás personas, sea que hayan hecho una fiesta, un evento y entonces preguntarles un poco como, tenés que llevar algo, te comprometiste o qué vas a llevar, ¿verdad? ¿Qué vas a aportar? Y darles esa responsabilidad es modelarles también a ellos. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a cumplir, ¿verdad? A cómo los motivamos a cumplir con esos compromisos. Asegúrese de que su adolescente se entere cuando usted está cumpliendo con un compromiso. Entonces, no hay mejor ejemplo que el de ustedes, padres de familia, el poder decir, bueno, ya me tengo que ir porque yo quedé en que íbamos a vernos a las 5 de la tarde y si no me voy ya voy a llegar tarde, ¿verdad? El ver en su propia casa el ejemplo de responsabilidad y compromiso en ustedes lleva también a inculcarlo en ellos, ¿verdad? Hable con él o ella sobre el compromiso de al reunirse con otros, sobre todo si va a llevar algo, si está a cargo de algo, si se pusieron de acuerdo, de verse en algún lugar. ¿Me pueden decir si se escucha bien? Es que me está dando como una alerta. Se escucha Mariale, sí perfecto. se escucha bien. Se escucha bien. Muchas gracias, que me sale que la calidad de red es deficiente, entonces mejor pregunto. Ok, entonces, si
puede pasar que ellos no quieran comprometerse o no sepan cómo tener esa responsabilidad. Y ahí es donde entra nuestro rol de acompañarlos a ellos, de dirigirles sutilmente ese proceso, de hacerles preguntas que los lleven a ellos a encontrar soluciones. Si su adolescente está en desacuerdo, ¿verdad?, sobre ese compromiso, por ejemplo, si tenía que ir a un último entrenamiento o a alguna reunión y él no quiere ir, hágale ver también que usted no está de acuerdo en esa actitud, ¿verdad? Que usted no está de acuerdo en cómo él está manejando las cosas. Sin embargo, es importante dar ese espacio, ¿verdad? A tener como una negociación, a llegar a un punto medio y que si él o ella no realiza la tarea como se espera de su compromiso, también puede haber consecuencias para que puedan tener un momento de conversación respecto a aquello que tal vez él o ella no atendió en el momento, ¿verdad? Entonces, si se puede prever y resolver y llegar a un punto medio con ellos cuando hay un compromiso que no se quiere asumir, se trata de llegar a un punto medio, ¿verdad? Pero tampoco es limitarlos del todo, sino también darles chance a que ellos aprendan a cuándo ellos pueden ser que tengan razón o cuándo realmente mejor la próxima vez escucho, porque también tengo que aprender de lo que me están enseñando en mi casa y de lo que me están inculcando también a nivel de responsabilidad. Como siguiente punto, tenemos el de mantenerse en comunicación. A veces es muy fácil aislarse o simplemente perderse en las redes sociales o estar en su mundo o en los videojuegos ellos solos, porque a veces uno sabe que ellos se conectan entre varios, ¿verdad? Pero a veces no, a veces se aíslan y cuesta más, ¿verdad? Entonces, el poder mantenerme yo en comunicación con los demás, ¿verdad? Porque esto no es solo para el adolescente, es parte de lo que queremos acompañarles en su proceso, pero el mantener la comunicación con todos ayuda a conservar las relaciones personales y promover buenas amistades. Entonces, ¿cómo podemos motivar a nuestros adolescentes a mantener esta comunicación? Bueno, un ejemplo puede ser que ellos realmente tengan claridad ahorita bueno, y ya ellos casi no usan Facebook, pero las redes sociales, ¿verdad? Nos ayudan como en la parte de los cumpleaños, por ejemplo, o si hay fechas importantes, o que si tienen algún aniversario con el mejor amigo, la mejor amiga, entonces poder acompañarlos en ese mantenerse en comunicación con las personas, ¿verdad? En si nos vemos o en seguir ahorita en tiempos de pandemia, poder cuidar que realmente tengan chance para socializar, para hablar con sus amigos, para ver cómo están y hacer llamadas todos juntos o jugar un juego todos juntos, ¿verdad? Ese mantener contacto con sus amigos y poder acompañarlos en que no se aíslen, sino que realmente busquen comunicación, es parte de lo que queremos también recomendar esta noche. Si es miembro de un grupo o una organización recreacional, pues motivarlos a averiguar las fechas. A veces están en algún grupo, no están muy motivados y entonces no tienen apuntadas las fechas. Y poder realmente motivarlos a ellos a buscar y a tener como el contacto con los líderes del grupo donde estén o contacto con unas o dos personas para estar ahí activos va a ser importante también. Cuidar que ellos realmente sean partícipes de estos grupos, ¿verdad? Y que puedan mantener contacto con los demás va de la mano con la parte de las habilidades sociales, pero es el hecho de no desligarse del mundo, de no ensimismarse y ayudarlos a ir donde sus amigos, ayudarlos a estar en contacto con su familia, a realmente buscar comunicarse con los demás. Y como último punto de estos, de la fórmula para el éxito, tenemos la parte de ser solidarios. Es vital aprender a ver con los lentes de los demás, poder darles ese chance de entender al otro, de poner los zapatos del otro, de tener la empatía y poder pensar en la otra persona. A veces es muy difícil para ellos porque ya están en su mundo y eso es lo más importante. Entonces, poder enseñarles en esta etapa también a ser solidarios va a ser muy importante. Aprender a ver las cosas desde el punto de vista de otra persona es una habilidad que tarda en desarrollarse en los niños y en los adolescentes, ¿verdad? Para ellos es más fácil entender
cuál es mi necesidad y qué es lo que a mí me cuesta y qué es lo que me tiene triste o qué es lo que me tiene contento, qué es lo que yo quiero. Pero poder ponerse en el espacio del otro, saber si el otro está bien o no, es algo que todavía en este momento están desarrollando y es por eso que lo tenemos, es un proceso que también tenemos que acompañar. ¿Cómo le ayudo? Bueno, utilice algo que su adolescente ve y escucha en la vida real como una oportunidad para que piense en lo que se siente estar en el lugar del otro, ¿verdad? Ahorita que hay muchas situaciones de actualidad donde se está pasando necesidad del poder tener ese espacio, de poder dar una visión distinta de cómo será estar en esa situación, ¿verdad? Poder pensar en cómo me sentiría yo, en qué puedo hacer al respecto y de cara a lo que tengo en mi realidad, a lo que tengo en mi día a día, de cómo sería si a mí me tocara pasar una necesidad, cómo respondería. El hacer esa reflexión les ayuda mucho a ellos a realmente salir de sí mismos para ver en el otro. Hágalo ver que él puede llegar a estar en esa situación donde requiere ayuda de los demás y por eso debe ayudar a los demás, ¿verdad? También. Entonces a veces piensan que a mí no me va a pasar, a mí eso no me va a pasar o yo no voy a estar en esa situación. Poder tener esos espacios de reflexión con ellos para que puedan entender que así de todos en algún momento necesitamos de la otra persona y eso implica que yo también me quiera dar a los demás, que yo también quiera ayudar al otro, que pueda estar atento a las necesidades de los demás, así como hay otras personas que están atentos a mis necesidades, ¿verdad? Ustedes como papás de fijo, los aman con todo su corazón y están atentos a sus necesidades, entonces que ellos también puedan ver al otro y poder ser solidarios en quién está necesitando mi compañero o si está pasando algo, en cómo puedo ayudar, ¿verdad? Busque oportunidades puntuales para ayudar también, que ellos se vean involucrados, que si hay una oportunidad, como han habido también aquí en el colegio, ¿verdad? Que hemos tenido campañas para recaudar ayudas de comida y demás, que ellos se puedan ver involucrados, que ellos puedan dar ese granito, que ellos puedan entender lo importante que es ser sociedad y ser solidarios entre nosotros, ¿verdad? Es parte de lo que podemos hacer para que ellos vinculen con todos los demás, que pueden vincular con su comunidad educativa y con la comunidad en general en la que viven. Y paso entonces con Teacher Marcela, que va a hacer unos puntitos de cierre. Ok, muchas gracias, Mariale. Bueno, efectivamente, para finalizar, ¿verdad? Es un poco como recordar que al final los padres de familia somos la principal figura, ¿verdad? O sea, no hay mejor forma de educar que con el ejemplo. Entonces, en este momento, por ejemplo, que estamos haciendo situaciones, digamos, de pandemia, ¿verdad? El hecho de que ellos puedan ver cómo nosotros, a pesar de nuestra vida de adultos y con la serie de obligaciones que tenemos, igual nos mantenemos comunicándonos, ¿verdad? Igual el que ellos vean cómo nosotros mantenemos nuestros lazos con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿verdad? A veces esa forma es la forma más amigable de poder enseñarle a un adolescente cómo él mismo vincular con otros, porque todas estas cosas, como bien hemos mencionado anteriormente, funcionan dependiendo mucho de cada familia. Nosotros aquí les estamos dando como algunos puntos, pero finalmente lo más importante y quienes mejor saben cómo acompañar a sus propios hijos son ustedes mismos, ¿verdad? Porque inclusive en una misma casa tenemos hijos con diferentes personalidades y la forma en que acompañamos a uno probablemente no nos funcione con el otro, ¿verdad? Porque cada uno tiene su particularidad. Entonces, este proceso de acompañamiento tiene que hacerse de la forma más natural y de la forma en la que ustedes vean que mejor les sirve a ustedes y a sus hijos, ¿verdad? Y cada situación es distinta. Entonces, la idea es como darles algunos puntos para que tengan algunas ideas de cómo acercarse, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad que ustedes vean. Si es cómo ayudarle a vincular, entonces va a ser una forma. Si es cómo ayudarle a vincular más bien de manera segura porque quieren estar en todas las fiestas a pesar de que hay pandemia, entonces, bueno, como yo con mi ejemplo en las actividades que tengo con mi familia o con mis amigos, ¿verdad? Cumplo los protocolos sin que eso signifique dejar de estar en contacto, ¿verdad? Porque la idea es poder encontrar formas de vincular
Si ellos, por ejemplo, no les gusta salir, pero les gusta estar en contacto a través del WhatsApp o a través de Teams o a través de cualquier plataforma, Instagram o lo que sea, es un poco entonces también acompañarlos en esas interacciones, porque muchas veces lo que pensamos es que como ya están grandes, entonces yo no puedo involucrarme, ¿verdad?, en cómo se relaciona con otros. Y como decía al principio la carta del adolescente, en la adolescencia, y bueno, y ustedes que son adultos ya, saben que uno sigue necesitando ese consejo y ese acompañamiento del papá o la mamá, ¿verdad? Aunque uno tenga todos los años, igual siempre sigue teniendo esa necesidad de consejo, esa necesidad de sentirse acompañado, porque eso para nuestros adolescentes significa que importo, ¿verdad? Que mis papás me quieren, ¿verdad? Porque cuando tengo un papá que no sabe nada de mí, ¿verdad? Más bien lo puedo sentir como negligencia. Y muchas veces los adolescentes nos van a decir, ay, sí, ya papi, no sea necio, sí, ya mami, no sea necia, ¿verdad? Ya déjenme en paz. Pero el hecho de que ellos sepan que nos importan, que nos preocupamos, que estamos ahí, es importantísimo para que ellos sepan que cuando tengan un verdadero peligro, saben a quién acudir, porque nosotros les hemos recordado en cada momento, en cada interacción, que para eso estamos, que los amamos, que los queremos y que lo importante es mantener siempre este canal de comunicación abierto. En el tema de vincular, entonces es muy importante recordar cuando nosotros estábamos en esa etapa, ¿verdad? Y decir, bueno, yo también fui adolescente y también tuve que vincular con otros y qué importante es que yo haya tenido ese espacio para yo ensayar, practicar y aprender a vincular desde mi personalidad, desde mis valores, desde mis creencias, ¿verdad? Sin que mi papá esté ahí interviniendo en cada una de las interacciones que yo tengo con otros, ¿verdad? O qué bien, cuando yo necesité que mi papá me explicara y me acompañara y me ayudara, estuvo ahí, pero parte uno de la necesidad del hijo, no parte de la necesidad del adulto, sino por eso es importante esa comunicación constante para decir, ¿verdad? ¿Qué necesitas? O yo desde mi lectura poder acercarme y decir, mira, estoy viendo esto y esto, pienso esto, ¿verdad? Me preocupa tal cosa. ¿Qué crees que podemos hacer, verdad? Pero no simplemente pensar que cualquier acercamiento mío va a ser mal recibido y que no voy a tener ese espacio, o que como son adolescentes, no puedo conversar con ellos, porque todo lo contrario, ¿verdad? Siempre las personas nos gusta sentirnos acompañados cuando tenemos un área de oportunidad, si en este caso, digamos, por ejemplo, es vincular de manera positiva. Entonces hay que permitirle a nuestros hijos un espacio para aprender y practicar a su propio ritmo, ¿verdad? Hay que aprender también a que cuando toman decisiones por sí mismos y tal vez no son las que nosotros hubiéramos tomado, entonces hay que tratar de ser comprensivos, ¿verdad? A decir, bueno, eso no era lo que yo hubiera escogido, o me parece que es algo como que dentro de las reglas no quedó tan claro que eso no se podía escoger, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco, no es como decir, no fue claro, ya lo escogió y ahora tiene que hacerlo, porque no, hay cosas que definitivamente no quedaron claras y hay que aclararlas y decir, mira, qué pena, discúlpame, yo sé que tal vez esto no quedó claro, pero desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, si son una pareja que está criando a un adolescente, eso no está permitido, o estas son las reglas para que usted pueda hacer X o Y cosa, ¿verdad? Pero siempre tratando de respetar y de incentivar la autonomía, la independencia, la toma de decisiones, que es fundamental en esta etapa donde ellos se puedan sentir, digamos, con responsabilidad para ir asumiendo un rol cada vez de más adultos, ¿verdad? Pero obviamente la confianza se da siempre y cuando sea bien correspondida, ¿verdad? Entonces eso tiene que estar muy claro con ellos. Y por eso es muy importante estar escuchándonos, dar la posibilidad de que ellos expongan qué piensan, yo poder exponer lo que yo pienso y al final llegar a acuerdos, recordando que siempre quienes ponen las reglas son los papás, ¿verdad? O sea, hay cosas que podemos negociar, ¿verdad? Y que podemos decir, bueno, yo puedo ceder en esto, vos puedes ceder en esto y llegamos a un final acuerdo. Pero si al final no llegamos a un acuerdo, el que pone las reglas es el papá y la mamá, ¿verdad? Porque al final somos los responsables de nuestros hijos. Entonces, entre mayor claridad haya, menos chance para dimes que te dirés hay, ¿verdad? Porque al final eso puede crear espacios como para resentimiento, pero entre más claro sea yo como papá,
más fácil va a ser poder sentarnos a conversar y resolver juntos. Y una de las cosas más importantes es que cuando se crían hijos en pareja, los hijos tienen que ver esa unión entre los papás, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a uno y uno me dice una cosa, le pregunto al otro y el otro me dice una cosa, entonces yo ya sé a quién le voy a ir a preguntar dependiendo de lo que quiero que me respondan. Y eso es súper importante. Cuando somos pareja hay que ponernos de acuerdo en cuáles son las libertades que se le van a dar al chico o a la chica, cuáles decisiones va a poder tomar él y cuáles decisiones tomamos nosotros como papás, ¿verdad? Si nuestra pareja hace una intervención con el chico o chica y nosotros no estamos de acuerdo, lo discutimos después, ¿verdad? Nunca desautorizamos a nuestra pareja en frente de los adolescentes o de nuestros hijos, porque a cualquier edad ellos lo perciben, ¿verdad? Y aquí definitivamente la unión hace la fuerza. Entonces, cuando yo tengo dos papás que me dicen lo mismo o que me dicen, mira, no lo tengo claro, déjame hablarlo con tu mamá o déjame hablarlo con tu papá y toman una decisión en conjunto, es muchísimo más fácil que el adolescente no trate de verdad de ver cómo se baila el asunto para al final salirse con la suya o que no se ponga en tantas situaciones riesgosas, ¿verdad? Porque por ahí encontré un huequito por donde salirme y al final me expuse a algo que tal vez no debía haberme expuesto, porque si bien es cierto, la libertad, la responsabilidad, la confianza en nuestros hijos es fundamental, también es fundamental que todavía son menores de edad, ¿verdad? Y que tenemos responsabilidad sobre los lugares donde los dejamos ir, sobre las actividades que hacen, sobre con quién están, ¿verdad? Aunque a ellos no les saca mucha gracia, pero en esta etapa es fundamental porque todavía están muy niños o son adolescentes, todavía no son adultos, ¿verdad? Y no podemos tratarlos como un adulto porque todavía no son adultos, digamos, responsables, ni velan ellos, ¿verdad? Por cada una de sus cosas, sino que pues están en una casa acompañándonos. Y cuando soy papá o mamá soltera o estoy sola, digamos, en el proceso de crianza, una de las cosas también que me puede dar claridad si no tengo con quién discutirlo es también un poco conversar con mis amigos o mis amigas o los papás de los amigos de mis hijos, un poco para entender cuáles son las pautas y normas que se les están pidiendo, ¿verdad? Para saber que tal vez yo no sé si estoy siendo demasiado exigente en comparación con otras familias o tal vez se me está yendo la mano, ¿verdad? Y tal vez muchas veces no tengo con quién discutirla, entonces poder tener claridad sobre en general qué está pasando, porque en nuestra época nos criaron de una forma, ¿verdad? Y la realidad en la que nosotros crecimos es distancialmente enorme, ¿verdad? La distancia es enorme de lo que tienen hoy por hoy los adolescentes. La realidad que ellos viven es totalmente diferente a la que nosotros vivimos cuando fuimos adolescentes. Entonces también es importante informarse, también es importante saber que son realidades diferentes y que por tanto requieren formas distintas de acercamiento, de educación, de acompañamiento, porque la realidad que viven es muy distinta a la que vivimos nosotros. Pero para finalizar, lo que queremos dejarles es como, abierta la posibilidad de que si tienen dudas con respecto a los temas que hemos trabajado en esta noche, pero lo más importante es que que una de las cosas más importantes para poder acompañar a nuestros hijos en cualquier tema que sea el ser competentes, el ser responsables, el vincularse con otros, etcétera, etcétera, es poder conectar con ellos, poder crear espacios donde ellos se sientan acompañados, escuchados, y que entonces puedan sentirse amados para saber a quién recurrir cuando necesiten. No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario. O tal vez por el chat, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Marce, buenas noches. Tal vez yo quiero comentar algo desde mi experiencia de mamá, ¿verdad? Ya con hijos que pasaron por la adolescencia. En ese momento, cuando uno está empezando a vivir con un adolescente, pues no conoce muchas cosas. Es como cuando uno tiene el primer bebé que no sabe, ¿verdad?, qué cosas hacer. Pero yo tal vez lo que quiero rescatar, ¿verdad?, de mucho de lo que vos dijiste, es, por lo menos en mi caso, ¿verdad?, ellos siempre fueron muy claros de que no querían hablar, no que nos querían cerca, ¿verdad?, los adultos responsables, no querían que tomáramos decisiones por ellos, ya eran autosuficientes,
pero el hecho de poder ayudarles o de poder tener ese vínculo, ¿verdad? Yo me acuerdo de un par de situaciones muy concretas donde pues uno tiene que ver cuánto suelta esa cuerda, ¿verdad? Si vas a esa fiesta, ¿en qué condiciones vas? ¿Qué puede pasar? Hasta ensayar, ¿verdad? Si pasa una cierta situación, ¿qué puedes hacer? Y yo creo que, bueno, probablemente hay muchas situaciones de las que yo no me enteré, ¿verdad? Pero sí hay situaciones muy concretas donde yo me acuerdo un par de llamadas, ¿verdad? En una fiesta en la noche, donde sin mucha explicación, ¿verdad? Mi hijo decía, vengan ya por mí, por favor, que me siento enfermo. Y eso sabíamos, ¿verdad? Que era que estaba pasando algo que estaba fuera de control, o por lo menos él no se sentía cómodo. Y pues yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Que ellos sepan que aunque sabemos que tal vez la fiesta no va a ser la más adecuada, que puedan tener experiencias no tan agradables, de que se sientan en la cercanía de poder llamar a pedir auxilio, ¿verdad? De alguna forma, o poder estar ahí, como digo yo, y en mi caso pues son dos hombres, entonces todavía creo que menos porque en general, ¿verdad? No es una regla, pero en general los hombres comunican menos. En la adolescencia de pronto hay ventanas, hay un día que quieren hablar de algo y tal vez uno se está muriendo del sueño, ¿verdad? Ya pensando en que mañana hay que madrugar y de pronto se sentó ahí y empezó a hablar y entonces hay que aprovechar porque no siempre se da, ¿verdad? Era un pequeño comentario de mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, teacher. Sí, súper valioso. Esos son exactamente las cosas, ¿verdad? Los ejemplos del día a día que conforme se van llegando a las situaciones, uno va diciendo, esto era lo que hablaban. Pero bueno, precisamente ese vínculo es lo que hace, lo que abre la posibilidad de ir uno midiendo y estar ahí escuchando, ¿verdad? Muchas veces simplemente observar, ¿verdad? Muchas veces no se acercan a contarnos, pero nosotros escuchamos, observamos, ¿verdad? De alguna forma, no ahogándolos, ¿verdad? No estando encima de todo, pero estando, ¿verdad? Estando dependiendo de la forma y de la personalidad del hijo y de la mamá y del papá, estar, ¿verdad? Eso es lo importante. ¿Alguien que quiera tener que tenga alguna otra comentario, pregunta? Marce, con permiso, hay un comentario en el chat de doña Marcela Hernández de Meservil. Dice, en este momento lo que veo muy difícil es llevar el balance de la socialización responsable en el contexto de la pandemia. Gracias, Sebas. Sí, efectivamente, doña Marcela, ¿verdad? De los principales retos en este momento es cómo socializar de una manera responsable. Y bueno, quizás en esta etapa de la pandemia no podemos necesariamente ir a fiestas, ¿verdad? Pero podemos brindar el espacio de que vengan a la casa y podamos hacer, no sé, que las amigas más cercanas o que las personas más cercanas poder llevarlas a hacer un picnic, por ejemplo, estar en un lugar abierto, digamos, con mascarilla, de alguna forma distanciada, ¿verdad? O sea, creo que todos hemos tenido en esta pandemia cumpleaños que celebrar, aniversarios que celebrar, días de la madre, día del padre, y uno tiene que ingeniársela para no dejar de estar conectado sin poner en riesgo la vida de las personas que uno ama, ¿verdad? Eso definitivamente es un reto en este momento, pero hay formas, ¿verdad? Hay formas que tal vez no sea la fiesta de toda la generación, ¿verdad? O bueno, ya eso es una decisión muy personal de cada familia, de hasta dónde pone los límites en ese sentido, ¿verdad? Si van a permitir a su hijo correr el riesgo de contagiarse y de contagiar a la familia para que tenga ese espacio con sus amigos, o si buscamos medidas alternas para poder mantenerse vinculados con las personas más significativas y especiales, ¿verdad? De manera segura, como esto que le decía, tal vez no podemos estar toda la generación, pero sí podemos hacer un picnic, podemos ir a hacer cosas a lugares abiertos, podemos hacer una videollamada, podemos jugar videojuegos a través o sea, los videojuegos ahora tienen avatares y uno se conversa y vacila, ¿verdad? En espacios virtuales, que definitivamente lo más importante es el contacto persona a persona, definitivamente, pero bueno, hay que aprender a moldarse a las situaciones y en este caso la virtualidad es una respuesta, ¿verdad? A ese tipo de cosas, cuando no se puede estar, digamos, como tan cerca. Muchas gracias, doña Marcela. ¿Alguna pregunta o duda adicional?
Si no, nos gustaría poner, si no tienen ninguna pregunta o duda, entonces nos gustaría que nos ayuden a llenar, con mucho gusto, doña Marcela, nos gustaría que nos ayuden a llenar una encuesta sobre la actividad. Entonces, ahorita vamos a encontrar un código QR en la pantalla para que por favor puedan respondernos una encuesta sobre qué les pareció la actividad y si quisieran darnos sugerencias o recomendaciones para próximas actividades, también se los agradecemos. Igual, recordarles que en el colegio estamos para servirles, ¿verdad? O sea, nuestro rol es de acompañar, es de acompañar no solo a los estudiantes, sino a las familias también. Así que los que no nos conocían, pues hoy nos conocimos y tienen nuestro correo electrónico o saben también cómo contactarnos por correo en el colegio, ¿verdad? Cualquier duda que quieran o que les quede después de la actividad y que quieran hacerlo. Muchas gracias, doña Heidi. Y que quieran hacerlo después de manera privada, pues quedan los canales de comunicación abiertos para cualquier consulta adicional. Marce, con permiso, tal vez algún papá o una mamá o una persona invitada no pudo, ¿verdad?, descargar el código, es nada más con el celular, ¿verdad?, con la cámara, o hay específicamente plataformas como, por ejemplo, aplicaciones que lo que le facilitan es descargar el código QR, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, si se les dificulta, nos pueden escribir y también les podemos hacer llegar el enlace. Bueno, si no hay consultas o dudas, les reitero nuestro agradecimiento, ¿verdad? El agradecimiento porque al final trabajamos para poder acompañarlos y poder servirles de la mejor manera. Y bueno, y hoy hemos tenido una gran anuencia, ¿verdad? Y una gran asistencia. Y entonces eso nos llena a nosotros pues de satisfacción. Quedamos a su disposición y esperamos seguir viéndonos en próximos espacios. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Ay. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Para servirles, con mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta. Claro, adelante. ¿Será posible que nos manden esa carta? Con mucho gusto, si me dejas su nombre completo, por favor. Yo lo tengo, doña Cristel, yo se lo envío. Se lo agradecería montones. Y Con mucho yo gusto. soy muy chapa con la tecnología y lo del código QR no lo logré. Si me lo pueden mandar. Con todo gusto. Aquí acabo de ponerlo en el chat, no se envió. En el chat me parece, Mariale, que ya lo enviaste, igual se le puede reenviar. Sí. Ok, listo. Sí, ya muchas también gracias. ahí está el chat. Listo. Buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes.